Hoy en Los Otros Datos platicaremos de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Desafortunadamente, hoy en día Quintana Roo está en el primer lugar de casos reportados en el 2023 de VIH. El consumo de drogas puede tener una mayor incidencia en la posibilidad de contagiarse, de contagio. También se ha abierto un poco más, digamos, la libertad de ejercer la sexualidad de una manera más práctica. También viene a propiciar el aumento de tener relaciones sexuales sin protección. Leí hace ya algunos años que en algún momento de la historia de la humanidad el VIH se iba a convertir en una especie de enfermedad crónica. Todavía no llegamos a esa etapa. No, de hecho ya está considerada una enfermedad crónica. Bienvenidas y bienvenidos, soy Anet Saldo y estos son Los Otros Datos. Hace 42 años, en 1981, se habló por primera vez de un raro cáncer que estaba afectando a los hombres jóvenes, principalmente de la comunidad homosexual, el cáncer sarcoma de Kaposi, lo que era la antesala de la epidemia en la que se ha convertido el VIH-Sida. Sin embargo, fue hasta 1983 cuando en París se anunció el descubrimiento del virus de inmunodeficiencia adquirida VIH, vinculando a los pacientes que ocuparon las primeras planas a inicios de los 80 con esta enfermedad. Hoy en Los Otros Datos platicaremos de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que es el próximo viernes 1 de diciembre. ¿Qué sabes tú del VIH-Sida? ¿Y a quiénes afecta más? Te invito a que le des me guste, a compartir y a comentar. Si tienes algún tema que te gustaría que abordáramos en Los Otros Datos, déjalo en los comentarios. Vamos a iniciar con un reportaje. Quintana Roo ha registrado un preocupante aumento en los casos de VIH. Con un total de 809 diagnósticos hasta la fecha, se proyecta que este 2023 se cerrará con un total de 1,000 nuevos casos en comparación con 900 que se registraron en el 2022. Esta situación refleja la falta de políticas públicas enfocadas en abordar dicha problemática, colocando a Quintana Roo en el primer lugar nacional con la mayor tasa de casos nuevos, con un 41.78%. Roberto Guzmán, presidente de Red Positiva Quintana Roo, señaló que la edad promedio de los afectados se encuentra entre los 29 y 34 años. Además, es alarmante que los jóvenes de tan solo 16 y 17 años también hayan recibido un diagnóstico positivo. Guzmán atribuye esta situación a la falta de educación sexual y programas enfocados en la prevención del VIH, especialmente durante la pandemia, cuando los jóvenes se vieron privados de la educación escolar y el acceso a la información crucial. El presidente de Red Positiva también señala que la Secretaría de Salud, donde se detecta el mayor número de infecciones, ha reducido las detecciones o no cuenta con el número claro y verídico de los casos. Además, no se ha implementado una campaña para fomentar la realización de pruebas de diagnóstico y brindar atención temprana en caso de las infecciones avanzadas. Recientemente se han registrado hallazgos preocupantes en Quintana Roo, como 5 nuevos casos de gonorrea y 3 nuevos casos de mujeres con VIH. Estos hallazgos resaltan la importancia de detectar y abordar estas enfermedades de manera oportuna, especialmente ante la falta de apoyo por parte del gobierno estatal. En el marco mundial del VIH que se celebra el próximo 1 de diciembre, se llevará a cabo una reunión entre autoridades gubernamentales y los representantes de Red Positiva. Esta será una nueva oportunidad para alzar la voz y exigir una mayor atención a dicha problemática en Quintana Roo. En este Día Internacional de la Prueba del VIH es crucial crear conciencia sobre la importancia de detectar esta enfermedad. Red Positiva ha trabajado desde el 2005 en la atención de jóvenes afectados por el VIH y actualmente están brindando apoyo a jóvenes de 16 y 17 años en casos recientes.
El Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual es una de las instituciones donde estos jóvenes pueden recibir atención. Red Positiva ha atendido a 120 casos en sus servicios que están disponibles de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado. La situación del VIH en Quintana Roo requiere una acción inmediata y una mayor inversión en políticas públicas que aborden la prevención, detección y atención de esta enfermedad. Solo a través de un enfoque integral y una mayor conciencia pública se podría revertir esta alarmante tendencia y garantizar un futuro más saludable para los residentes de Quintana Roo. Con información de Gilda Piña, Click Noticias. Iniciamos los otros datos. Gracias por estar nuevamente en una emisión más con toda esta mesa de periodistas aliados para ofrecerte un periodismo veraz. Hoy en los otros datos le damos la bienvenida a la doctora Claudia León. Ella es médico tratante del VIH, responsable del turno vespertino de la consulta de Clicida del Hospital General de Zona número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social del IMSS. Doctora, bienvenida y bienvenidos todos. ¿Cómo está, doctora? Hola, muchas gracias por la invitación, gracias a los invitados y gracias a tu staff. Bueno, pues el día de hoy vamos a arrancarnos. ¿Cuál es el panorama general del VIH-Sida en Quintana Roo en este momento? Desafortunadamente, hoy en día Quintana Roo está en el primer lugar de casos reportados en el 2023 de VIH. ¿Qué sucede en Quintana Roo? Pues que es un estado en el que viene mucho turismo, hay muchas discotecas, hay gente que transita mucho. Entonces, ¿esto qué nos genera? Pues obviamente aumentos en el caso de VIH, prácticas sexuales de riesgo, que no solamente los jóvenes realizan estas prácticas, sino también la población adulta en general. Y cada vez con la apertura que hay de las plataformas, donde ahora ya se tienen citas como el Tinder y todas estas plataformas, donde hoy también se ha abierto un poco más, digamos, la libertad de ejercer la sexualidad de una manera más práctica, también viene a propiciar el aumento de tener relaciones sexuales sin protección. Claro, hoy en día hay muchas cosas, muchas prácticas sexuales de riesgo, como les comento, que están muy de moda. Inclusive, por ejemplo, las parejas swinger, el poder compartir a tu pareja con otras parejas, las comúnmente llamadas orgías, que son entre grupos de personas, ¿no? Los cuartos oscuros y todo este tipo de eventos, pues, ¿qué crea? El uso de drogas. Hay unas drogas que son muy famosas, que son los poppers. Son drogas anales que los jóvenes usan para tener ese tipo de relación sexual. Entonces, ¿qué nos lleva a todo esto? Pues que desafortunadamente no le toman importancia a la prevención, es decir, al uso de preservativo. ¿Qué fomenta esto? No solamente los contagios de VIH, sino también de otro tipo de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, es muy importante tratar este tipo de temas, hablarlo, platicarlo, porque ahí está la exposición, ¿no? Están los contagios y van en aumento debido a estas prácticas sexuales de riesgo sin pues la prevención adecuada, que es el uso del preservativo. Claro. Doctora, antes de continuar con ese tema, con los números, con los detalles, me gustaría hacer una precisión, que nos hicieras ayudar a hacer una precisión entre qué es VIH y qué es SIDA. Ok, muy bien. Es una excelente pregunta. Siempre está la duda y siempre se confunden los términos, ¿verdad? El VIH, sus siglas, su definición es virus de la inmunodeficiencia humana, es decir, el virus como tal, como si yo diría COVID. Entonces, es el virus como tal. Y el SIDA son las manifestaciones clínicas de ese virus, que pueden ser desde leves a ya muy graves, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Puedo tener un paciente que es portador del VIH, es decir, que ya está infectado con el virus y presentar el SIDA. Pueden haber casos en el que el paciente presenta VIH, o sea, tiene ya la enfermedad de VIH,
pero no presenta la sintomatología del SIDA, los famosos pacientes que son asintomáticos. ¿Qué quiere decir asintomáticos? Pues que no presentan los síntomas de la enfermedad Y como sin tal. embargo lo tienen. Y sin embargo son portadores del virus. Doctora, hace muchos años, por ahí de los 90, cuando entro, en el 2000, que entro a trabajar a los medios, yo me acuerdo que había muchas campañas, veíamos muchas noticias relacionadas con el VIH, qué pasaba en México, qué pasaba en el mundo, esta promoción de la educación sexual, de utilizar el condón. Y de momento, no sé si es mi percepción, pero de momento dejamos de escuchar campañas intensas de promoción para prevenir cuando todos somos vulnerables y todos somos potenciales candidatos a padecer esta enfermedad si tenemos una vida sexual activa o si se consumen drogas, en fin. Actualmente, ¿cómo estamos con esas campañas de educación para que la gente sepa qué es, cómo prevenirlo y que se tienen que aparte hacer chequeos periódicos si tienes una vida sexual activa? Ok, desafortunadamente sí ha bajado un poco, digamos, como el tema de promoción. Eso sería promoción a la salud. Tuve la oportunidad en algún momento de trabajar con una fundación. ¿Qué problema te enfrentas? Que de repente, sí en las escuelas nos decían, pero no hablen de esto, censúrenme esto. Entonces, Es muy común. el hecho de que tú le digas a un adolescente o a un joven cómo usar un preservativo no quiere decir que lo estás ya diciendo, ve y ten relaciones, ¿no? O Claro. sea, se trata de la educación sexual. Entonces, yo creo que ahí sí tendríamos que profundizar, fomentarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque desafortunadamente ahorita hay mucha información con las plataformas que tenemos, Facebook y todas estas, ¿no? Pero desafortunadamente no se informan los jóvenes. Hay también mucha desidia por parte de los jóvenes de decir, bueno, voy a pasar a tener una vida sexual activa. Entonces necesito entender qué responsabilidades me conllevan a eso. Antes en los pueblitos se creía de que, ay, voy a embarazar a mi novia, voy a embarazarla, ¿no? Y ese era el miedo, pero no se veían las enfermedades de transmisión sexual, o más bien se tenía esa ignorancia, ¿no? Entonces, sí es necesario hablar, sobre todo como padres, o más bien acudir con un profesional de la salud y aclarar todas estas dudas que se tienen, ¿no? Referente a la vida sexual. Doctora, yo tengo dos preguntas. Al principio, cuando se inició esta enfermedad, digamos la pandemia o como se le llame, eran predominantemente los contagiados eran varones, eran hombres, ¿no? Como decían, de la comunidad homosexual, por lo general. Pero después empezaron a contagiarse también las mujeres, inclusive los niños, ¿no? Los nonatos inclusive. La pregunta es esta. ¿El VIH se puede contagiar por vía anal y por vía vaginal? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué proporción es de varones, de hombres, y qué proporción es de mujeres en la actualidad? Ok, sí, definitivamente el VIH se puede transmitir por vía anal y vaginal. Al no usar preservativo, un método de barrera que impide este intercambio de fluidos, sí se puede contagiar, definitivamente. El porcentaje en sí de hombres y mujeres, actualmente, según los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del segundo trimestre del 2023, para el 2023 hubieron nuevos casos, que fueron un total de 478 casos de contagios del VIH en Quintana Roo. Muchos nuevos casos, ¿no? En relación a hombres fueron 418, o sea, fue más los hombres, y en relación a mujeres 60 casos, ¿sí? Entonces, sí son muchos. En total, en México, para el 2023 fueron 9.035 casos nuevos de VIH. ¿Sí? Doctora, y en la proporción de la población, es decir, 400, es decir, ¿cuántos esos son los casos que se detectan, ¿no?
Pero ¿cuántos son los activos? También está ese dato. Bueno, referente a Quintana Roo, el total de casos de pacientes portadores de VIH desde 1883, 1983, Ajá. cuando se inició el conteo, al 2023, son un total de 10.490 casos de pacientes portadores en Quintana Roo de Terrible. VIH. Ok, ya los Son acumulados. notificados. Sí. Son los Impresionante. notificados. De los cuales hombres son 8.692 y mujeres 1.700. ¿Y de esas cuántos ya fallecieron? Bueno, Eso habla de que también hay más promiscuidad entre los sí, hombres. pero lo que yo quiero que las mujeres. hacer en la comparación es si en el momento, porque hubo una época en los 90s, principios de los 2000, donde los casos eran, vamos a decirlo así, exponenciales, o sea, y además el tema estaba era un tema de todos los días. Candente, sí. Entonces, obviamente en ese entonces nuestra población era X cantidad. Si con base en esa población que había y con la que hay ahora, la proporción sigue siendo igual, ha Del disminuido. 2017, o sea, los datos que comenta la doctora datan de 1983, cuando se detecta exacto. y se empieza a tener ya un registro de. Sí. Del 83 al 2012 fue creciendo paulatinamente, pero del 2015 al 2019, que es donde se brinca impresionantemente. Ustedes vean las estadísticas que maneja la Secretaría de Salud en la página de la Secretaría de Salud, salud.gov, salud, bueno, ahorita les doy la página, pero aparece desglosado año por año cuántos casos y cuántos de esos son hombres y mujeres. Pero en los años 2017, 2018 brinca haz de cuenta, de 900 casos, brinca a 2,000 y cacho, a 2,500, 3,500, o sea, esos años, a partir del 2017 a la fecha, después se redujo nuevamente el porcentaje de casos, pero es increíble cómo a partir de que empieza, yo considero, habría que preguntarle a un experto en cuestiones de números y de estadísticas, pero yo relaciono que el número de incrementos de casos viene cuando se empieza a hacer uso más de las tecnologías, cuando hay un intercambio más fluido de comunicación, porque es impresionante el número de casos, de incremento de casos que hay en estos años. Entonces, como al principio comenté, yo sí creo que tiene que ver mucho, aparte de todo, que estamos en una zona turística, sí. Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Isla Mujeres, todo lo que es la zona norte de Quintana Roo, que es donde más casos se presentan. Y tremenda vida nocturna, ¿no? Así es. Sí. Sí. Pudiera también tener que ver que ya es de más fácil acceso las pruebas, porque antes a lo mejor estaban en el Seguro Social, ahora hay muchas asociaciones civiles que tú llegas, te hacen la prueba, es gratuita y entonces las personas están yendo también a hacerse más sus pruebas, porque a mí me parece que esta cifra es muy conservadora. ¿Cuánta gente afuera hay que no sabe que está contagiada? Sí, es correcto. Definitivamente las asociaciones civiles han venido a ayudar muchísimo, sobre todo en las detecciones. Las pruebas rápidas, como la prueba que se hace, la rápida de sífilis, la de VIH, son pruebas rápidas de detección. Entonces, si un paciente llega a salir positivo en una prueba, tiene que acudir con su médico y realizarse una prueba confirmatoria. Recordemos que las pruebas rápidas no son del todo fiables, ¿sí? Pueden haber falsos positivos y decir el paciente, ya tengo VIH con una prueba positiva. Eso no. Tiene que ir con su médico y realizarse la prueba confirmatoria para descartar o ya tener el diagnóstico de VIH. ¿Cuál es el protocolo, doctora, una vez que se detecta un paciente con VIH? ¿Cuál es el protocolo que ustedes implementan en el IMSS? Ok, bueno, en el IMSS afortunadamente contamos con la unidad de medicina familiar, que es la unidad que le brinda servicio pues a los miembros que son derechohabientes y también a la familia, ¿no? En los casos de VIH, el paciente tiene que acudir a su unidad más cercana con una prueba ya sea
pues rápida o simple y sencillamente para hacerse un examen médico general. Todos, ¿verdad? Por ley todos, los seres humanos debemos de hacernos al año por lo menos un chequeo, ¿no? Un chequeo. Entonces, ahí se le solicitan las pruebas, no solamente de VIH, sino también las pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, una vez que tienen la prueba confirmatoria, ya el especialista, el médico familiar, nos lo refiere a la clínica de VIH al paciente, ¿sí? Con todos sus estudios, todos sus análisis, de los cuales esos nos van a ayudar a valorar al paciente, a evaluarlo de manera integral. El paciente con VIH es un paciente que se tiene que ver de manera interdisciplinaria, es decir, tiene que ir acompañado del médico, tiene que ir acompañado del profesional de enfermería, porque también en los pacientes con VIH las vacunas son muy importantes, ¿no? Entonces tiene que ir con el apoyo por parte de psicología, el apoyo de nutrición, que es muy importante, ya que muchas veces los pacientes vienen con un peso muy bajo, ¿no? Claro. Entonces, todas estas disciplinas nos ayudan a que el paciente pueda tener una vida completamente normal. Existe, doctora, desgraciadamente no existe suficiente información en ciertos casos. Por ejemplo, yo le preguntaría, usted comentó hace un rato que el virus de inmunodeficiencia, el VIH, se contagia a través de fluidos, de flujos, ¿no? De fluidos. Y le preguntaría algo que, pues como un simple ciudadano le hago. ¿Se puede contagiar por la saliva el VIH? Ok, no. Definitivamente por la saliva no. Hay vías de contagio que están muy especificadas. Dependiendo de la fuente que usted busque, le va a manejar como porcentajes, ¿no? Pero en sí las vías de transmisión del VIH son la que más hay prevalencia, pues es la vía sexual, ¿no? La más, y que también es la más conocida. La más común, la más frecuente, ¿no? Entonces, la más frecuente es la vía sexual, relaciones sexuales, ya sea penetración anal o vaginal, es la vía sexual, ¿no? Y se puede prevenir, pues, con preservativo. Una transfusión sanguínea. Anteriormente, antes de 1986, se pasaba la sangre así, sin hacerle ningún tipo de estudio. Me parece que en Estados Unidos se detectó que se le iba a pasar sangre contaminada a un niño, sangre con VIH. Entonces, a partir de eso, hoy en día y afortunadamente, a las bolsas que se toman para transfusiones se les hacen muchas pruebas, ¿sí? Sí se ha encontrado que después de que donan, se les hace a la bolsa los estudios correspondientes, los laboratorios, y se detecta el VIH ahí inclusive, entonces no lo saben. Esa es otra vía de transmisión. Los pacientes usuarios de drogas intravenosas, al compartirse las agujas, pues también es una vía de transmisión. Puede ser también, o bueno, más bien es cuando la mamá embarazada se contagia de VIH. Ahí es muy importante, sobre todo, que las personas comprendan que en cada trimestre se le lleva el control a la embarazada y en cada trimestre se le piden las pruebas, todos los análisis. Entonces, ahí se les detecta, ¿verdad? Y se les da el tratamiento. Ha habido casos muy lamentables, ¿verdad? Entonces, esa es otra vía de transmisión. Si la mamá pues toma medicamento retroviral, pues también se puede contagiar por el canal de parto. Entonces, en las pacientes portadoras de VIH sí es indicativo realizarles la cesárea, ¿verdad? Otra vía que también desconocen es cuando el bebé nace completamente sin VIH y la mamá le da pecho. Entonces, la leche materna tiene el virus y el bebé se puede contagiar. Entonces, ahí sí la lactancia materna está contraindicada. Pacientes portadoras de VIH. Oye, doctora, ¿cuánto cuesta mensualmente un paciente de VIH? Bueno, esa es una excelente pregunta, ¿verdad? Afortunadamente hoy en día tenemos una amplia gama de medicamentos retrovirales, es decir, medicamentos que suprimen el VIH. Son muy costosos, ¿verdad, doctora? Son muy costosos. Cuestan mucho, ¿no? Tienen un valor muy alto. Bueno, he escuchado que solamente un medicamento puede costar 30,000 pesos. Ok. Se manejan diferentes precios dependiendo, pues ahora sí que, pues el costo del medicamento, ¿no? Hoy en día tenemos
coformulados en una sola tableta, o sea, con una sola tableta el paciente ya se puede controlar. Sí es muy caro, rondan entre los 15,000 a 20,000 pesos el frasco de 30 tabletas. Hagan cuentas al mes de 15 a 20,000 pesos, es muy costoso. Es un dineral. Y estamos hablando de las cifras de los pacientes que tenemos, ¿sí? Entonces, ahí sí yo invitaría a los pacientes a que valoren el tratamiento, valoren el esfuerzo que el IMSS hace. Afortunadamente, no ha habido desabasto, quizás algunos problemas de protocolo, ¿no? De que luego llega un poquito tarde el medicamento a las unidades, ¿no? Entonces, sí, quiero invitarles a eso, a que valoren el tratamiento, valoren el esfuerzo que se hace por parte del IMSS, de las autoridades de conseguir este medicamento. Yo tengo pacientes, como les digo, afortunadamente de otras partes del mundo, entonces, sobre todo en Sudamérica, sí es muy comentado de que el gobierno no les costea los medicamentos, o sea, prácticamente dejan morir al paciente. Entonces, sí, por favor, valoren el tratamiento, tómenlo, tómenlo diario. Es un medicamento que les puede salvar y pueden llevar una vida completamente normal. La calidad de vida que Claro. llevan es extraordinaria. Hoy han cambiado mucho las condiciones de los pacientes con VIH. Ya los medicamentos, la tecnología ha avanzado, no es curable, pero la calidad de vida la pueden llevar. Vamos a ir un corte, les voy a pedir de favor que me dejen comentarios, que compartan, que comenten, nutran y retroalimenten este espacio que está diseñado y creado especialmente para ti, para todos ustedes. Vamos a un corte, regresamos y seguimos hablando del VIH y el SIDA, estadísticas, las formas de contagio, tratamientos y muchísimos más datos que te van a ser de utilidad. Continuamos en los otros datos hoy platicando del VIH-Sida. Tenemos como invitada especial a la doctora Claudia León, médico tratante del VIH, responsable del turno vespertino de la consulta de Clicida del Hospital General Zona número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Quintana Roo. Y te voy a compartir otros datos del instituto y el tema de los tratamientos que se abordaban hace un momento y que son muy costosos. El primer caso atendido en el IMSS fue en 1983. Es decir, que prácticamente cuando anuncian la existencia del virus. Esto fue en el entonces Hospital de Cardioneumología del Centro Médico Nacional. El IMSS fue la primera institución pública en México en proveer medicamentos antirretrovirales en 1992, casi 10 años después. El IMSS diseñó y organizó el modelo de atención por clínicas especializadas después, que se utilizaron como estándares para el resto de los servicios dirigidos a este tipo de pacientes. Desde el 2009, el IMSS conformó el grupo de expertos en resistencia a antirretrovirales, encargado de analizar los casos de fallas previas y de emitir recomendaciones en el tratamiento. El tema, ya lo decían aquí los compañeros, además es muy costoso, y tú tenías una pregunta sobre el tema de los tratamientos. Sí, hablaba usted, doctora, de pues la gente invitaba a que valoren el tratamiento y que pueden llevar una vida, una calidad de vida pues muy buena. Y la pregunta es esa, las personas consideradas sanas o que no tienen este virus, pues tenemos una esperanza de vida, no sé, de 80 años, por decir algo, aunque dicen que en los últimos 5 años se ha reducido a 10. Luego lo vamos a platicar. Pero vamos a poner que 80 años de esperanza de vida. Tomando en cuenta eso como base, la esperanza de vida de alguien con VIH, ¿de cuánto es? ¿Se mantiene o se reduce? Como tal, es muy importante esa pregunta. Puede ser llevando el tratamiento adecuado, llevando una alimentación sana, ejercicio, el paciente puede vivir sin ninguna complicación, completamente bien. Casi normal.
como una vida normal. No, completamente normal, Eso, ¿sí? Completamente. Completamente normal y sí, con los retrovirales actuales que se tienen, pues más de 50 años. Más de 50. Más de 50. Ahora, su convivencia sexual, la convivencia sexual de un paciente con VIH, ¿tiene que ser con otro igual o cómo funciona su relación sexual, digamos, de un contagiado? ¿Cómo se maneja, pues? Ok, en sí, los pacientes que son portadores de VIH definitivamente tienen que usar preservativo. ¿Por qué? Porque está el riesgo, nosotros le llamamos en términos médicos a lo que se llama mutación. ¿Y qué significa una mutación? Una resistencia al tratamiento, ¿sí? Entonces, no porque yo tenga una pareja con VIH, voy a dejar de usar preservativo y no me voy a cuidar, porque el riesgo está en que esta persona me pase una mutación, es decir, la resistencia a algún tratamiento retroviral. Entonces, y además de eso, pues las demás enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Claro, como el virus del papiloma, ¿no? El papiloma, sífilis, que es pues muy común, clamidia, etcétera, ¿no? Correcto. Entonces, siempre, aunque sea un paciente que es portador de VIH y esté controlado, siempre tiene que usar preservativo. Doctora, la discriminación, yo me acuerdo hubo una película, Filadelfia, Filadelfia, sí, en los 90. en los 90, de un caso Muy buena, verídico. Muy clásica. Muy clásica, que hablaba de la Con discriminación, Tom sí, frente a un caso de SIDA. En la época actual, ¿cómo vamos con el tema de la discriminación? Porque hoy tenemos, es más, pequeños que nacieron con SIDA, han crecido con SIDA, Okay. mujeres, hombres. ¿Cómo vamos con De hecho, ese tema? déjame recordarles a la gente, sobre todo a los jóvenes, que no les tocó como a nosotros, como que el tema de la concientización de la enfermedad vino por etapas, ¿no? Primero, dar a conocer qué era el VIH, como en los 80s, a partir del 85, 88 que empezaron las campañas, y después después de concientizar y de cuídate y de promover, vino la etapa también de empatizar con quienes tienen la enfermedad, ¿no? Porque sí se notó muchísimo y hubo una etapa en donde antes no decíamos bullying, pero sí se hacía bullying Sí, con el claro. tema de personas que estaban o que se sabía, era así como algo, escóndelo, era el secreto familiar, nadie Sí, podía sí. decir que había un enfermo de VIH en casa, porque entonces se vivía la discriminación y entonces los gobiernos empezaron a hacer campañas con respecto a la discriminación. Después regresamos a las campañas donde promovían todo lo que era el preservativo, el uso de preservativo principalmente, que es el principal método preventivo para no contagiarse. Y después dejamos de ver campañas, ¿no? Hubo una campaña para desmitificar los contagios. ¿Te acuerdas que había una campaña que era no se contagia porque abraces a alguien, no se Exactamente. contagia porque tomen de tu vaso de Sí, agua? sí, sí. Porque hubo un tema de discriminación muy fuerte, gente que despedían, que le quitaban, casi la querían sacar de sus casas, la gente Sí. no las quería tocar. Pero ¿cómo estamos hoy respecto a esa cultura de no discriminar a quienes son portadores del VIH? Claro, definitivamente en esa época fue muy polémica, ¿verdad? Había mucha censura, y pues no se podía ni hablar del VIH. No, se les trataba como si tuvieran lepra, por ejemplo. Exactamente. Correcto. Desafortunadamente, sí me he encontrado con algunos casos, algunas pláticas en los pacientes que sí, ellos en lo personal se sienten discriminados, sobre todo en su trabajo. Por ejemplo, tienen la consulta y necesitan ir y doctor, es que no puedo decir porque voy a consultar porque me van a juzgar. Mi jefe va a saber, se va a saber en la oficina y pues yo no quiero que me discriminen. Entonces, desafortunadamente, y después de toda esta información que tenemos en internet, de las cifras y de todo, y de los contagios que ya hablamos, las vías de contagio, desafortunadamente sigue habiendo esto. La discriminación, no lo voy a tocar porque me va a contagiar, ¿no? O sea, eso es Oiga, muy doctora, equivocado. el consumo de drogas puede tener una mayor incidencia en la posibilidad de contagiarse, de contagio, Ok, ¿o no? puede haber un riesgo. ¿Por qué? Hay diferentes tipos de drogas. Ya platicamos de las intravenosas. Entonces, los pacientes cuando están en esa pues, fase, ¿no? de probar estas sustancias, pues pueden reutilizar las agujas de otros compañeros y pues obviamente contagiarse, ¿no? Hablamos de los poppers, que son drogas anales.
Entonces, esto la usan los jóvenes para tener relaciones sexuales. Pero yo me refiero, además de esto que usted señala, en sus viajes, por ejemplo, ¿no? Porque esas, cuando muchos que consumen droga, pues inician un viaje al paraíso, ¿no? Según, entre comillas. Entonces, en esos viajes no aumenta el riesgo. Por supuesto. Porque se pierde, ¿no? El ser humano pierde el control de sí mismo, se supone. Claro, por supuesto, claro que sí. ¿Por qué? Porque pues se desinhiben, de repente tienen algún tipo de laguna mental, no recuerdan lo que hicieron, desconocen inclusive con quién tuvieron relaciones sexuales. Entonces, y no saben si la otra persona tiene VIH o no, o alguna otra enfermedad de transmisión sexual. Entonces, ahí es donde los pacientes son vulnerables y se pueden dar los contagios, claro que sí. A mí me preocupa muchísimo la falta de hablar de este tema. Claro. Y no, digo, hoy tenemos este programa porque pues en unos días estaremos conmemorando el Día Internacional contra el VIH. Sin embargo, solamente parece que en diciembre se acuerda las autoridades y también los medios que somos corresponsables de la falta de difusión que hay de este tema, y el ver los números asustan, sobre todo asustan. A mí en lo particular me duele muchísimo ver chicos de 17, 18, 20 años ya con VIH. Yo tuve, hace unos años, me partió el alma conocer a una chica de 18 años con VIH, con 2 niños y aparte embarazada. Los 3 niños tenían VIH, que la mamá obviamente les había contagiado. Y son historias dolorosísimas. O sea, ver este tipo de situaciones es muy, muy doloroso, pero cuesta más trabajo hacerles ver a los chicos que se tienen que hacer responsables de su sexualidad. Y me refiero a ellos porque los adultos, de alguna manera, nosotros ya, los que pasamos los 40, estamos, digamos, ya en otra etapa, ¿no? O sea, ya tenemos como más conciencia de lo que estamos haciendo, con quiénes tenemos intimidad y demás, pero los jóvenes en esta onda de hoy todo se vale, porque parece que estamos en la etapa del todo se vale, y créanme que no soy absolutamente nada conservadora, pero sí el tema de que no se están cuidando, no están tomando conciencia de que su sexualidad no es un juego, de que no es de una paleta que te la doy y me la pesas y te chúpala tú y chúpala yo, o sea, no, de verdad, o sea, hay que valorar más el tema de nuestra sexualidad. Ellos tienen que tener en cuenta que están jugando con su vida, que cada vez que tienen relaciones sexuales sin protección es como ponerse aquí la pistola esperando a ver si sale o no sale una bala. La ruleta rusa, ¿no? Es correcto. La famosa ruleta rusa. Entonces, en tu experiencia, doctora, con los casos que te ha tocado, me imagino que has recibido a jóvenes, ¿no? Darles, o que ya recibieron la noticia y te los turna, o tratarlos. ¿Cómo es tener que enfrentar esta noticia a un chico? Bueno, sí, definitivamente es muy difícil porque tratas con jóvenes, ¿no? Jóvenes que dicen, pues sí, ya tengo el VIH, pues ya, o sea, ya me contagié. Inclusive me tocó un caso de una señorita que el novio le dijo, yo tengo VIH, pues vamos a cuidarnos. Y ella, no, pues no, ya me voy a contagiar. O sea, a ese grado hemos llegado, ¿no? Entonces, de irresponsabilidad. ¿Por qué? El paciente, ya una vez que va a iniciar la vida sexual, tiene que ser capaz de ver el panorama amplio y de decir, bueno, voy a iniciar mi vida sexual, pero me voy a topar con esto. VIH, infecciones de transmisión sexual, probablemente pueda quedar embarazada. Entonces, el tener relaciones sexuales, pues a nadie se les juzga, ¿no? Hay mucha diversidad, todo el mundo es libre de poder realizar las prácticas que quieren, ¿no? Pero sí, hacerles ver que es algo que les puede cambiar completamente la vida. Completamente, ¿por qué? Hablábamos de la discriminación, desafortunadamente hoy en día sigue habiendo discriminación. Las pacientes con VIH sí pueden embarazarse, pero está el riesgo de poder contagiar al bebé. Entonces, son muchos desafíos y son desafíos que los pacientes enfrentan. Por ejemplo, el cuidarse más.
Si una persona normal, por así decirlo, debe de hacer como ejercicio, dieta, pues ellos deben cuidarse todavía aún más, porque el VIH sí puede deteriorar sus órganos, ¿sí? Si, por ejemplo, tenías alguna predisposición genética para algún tipo de cáncer, pero no sé, por cuestiones de salud, de ejercicio, de dieta, no lo ibas como a manifestar, probablemente el VIH sí te lo pueda detonar. Entonces, son consecuencias, el paciente tiene que ser responsable, vivir con VIH, sí pueden llevar una vida completamente normal, pero con ciertas pues cosas, cuidarse, ¿no? Ahora, En algún momento leí hace ya algunos años que en algún momento de la historia de la humanidad el VIH se iba a convertir en una especie de enfermedad crónica. Todavía no llegamos a esa etapa. No, de hecho ya está considerada una enfermedad crónica. ¿A qué se refiere crónico? Pues es un padecimiento que se va a quedar. Desde que se infecta el paciente, lo va a tener para el resto de su vida. Okay. No hay cura como tal, eso es muy importante decirlo. No, hasta ahorita no nos ha llegado ningún informe, algún artículo científico en el que diga, esta es la cura del VIH. No, es una enfermedad que se controla. Hay un caso internacional que dicen que se curó, el de Magic Johnson, la de los basquetbolistas. Sí. O sea, sí puede haber casos de cura. Ahí se tendría que estudiar muy bien, ¿sí? Como les comento, a veces hay pruebas y me han llegado pacientes así, con pruebas rápidas que dicen, ya tengo VIH. Y se le tienen que hacer las demás pruebas para demostrar efectivamente la prueba confirmatoria que el paciente tiene o no tiene. Esa es una. Otra, sí hay estudios, hay muchos estudios, ¿no? Ahorita la tecnología va avanzando mucho, hay medicamentos que se están protocolizando, ¿no? Hay medicamentos inyectados, hay uno que es como un implante que se les va a poner al paciente, entonces es mucha investigación. Sí, por ejemplo, ahí habría que ver qué tratamientos le dieron. Me parece que fue un trasplante de médula que tuvo el paciente. Entonces, recordemos que la médula es la célula madre, o por así decirlo, de nuestras defensas. Entonces, sí pudiera ser un parteaguas para un tratamiento, pero ahí habría que ver muchísimas cosas. Para empezar, yo considero que cada paciente se debe de estudiar. Nosotros, para brindarte un tratamiento retroviral, te tengo que estudiar completamente al paciente, ¿no? Para ver cuál es el que más le conviene en base a las necesidades y a la edad del paciente, ¿no? Entonces, ahí habría que ver cuánto también sería el costo. El costo, por ejemplo, de un trasplante de médula, pues es muy caro. El especialista que lo va a hacer, la infraestructura. ¿De dónde sacas Entonces, hay muchas cosas que se tienen que valorar y no todos los pacientes pudieran ser candidatos, ¿no? Pudiera ser el paciente que está bien sano, bien controlado, porque también tendría que tener una supresión del virus. Entonces, habría mucho que estudiar. Yo tengo otra pregunta, doctora. ¿Qué cantidad de los pacientes actuales en Quintana Roo, específicamente, están en condición de calle? ¿Qué porcentaje de los actuales pacientes de VIH están en condición de calle? Mira, y sí sería muy difícil, no hay un dato como tal. Yo los veo en la consulta y obviamente nosotros hacemos la historia clínica. Entonces, en base a ello obtenemos los datos personales. Pero sí los hay, ¿no? Sí hay pacientes así, también pacientes que se dedican al sexo servicio también. Entonces, ¿todavía? Sí, hay muchísimos pacientes. ¿Con VIH? Con VIH. Ah, caray, pues apúntelo. Sí, sobre todo en el grupo de los transexuales, ¿no? De las personas que se dedican directamente al sexo servicio. Hoy también dentro de los grupos vulnerables, de acuerdo a los datos oficiales, nos hablan de las mujeres, amas de casa, que no pueden obligarle a los maridos a utilizar preservativo y que son ellos quienes regularmente las contagian, ¿no? Sí. En todo lo que es la zona ejidal de Cancún, todas las regiones 200 es donde las asociaciones civiles que hacen estas pruebas gratuitas es donde más han encontrado los casos de VIH, nuevos casos,
y bueno, nos indica Red Positiva, que es una asociación ya con muchos años aquí en Benito Juárez, que ellos se dedican a hacer campañas de estas pruebas gratuitas ahora en jóvenes menores de edad, sobre todo, que se están ofreciendo las pruebas gratuitas, que pues cada vez son más los jóvenes menores de 18 años que están teniendo esta enfermedad o que se les está detectando, ¿no? Obviamente, la edad en la que inician hoy los chicos, su vida sexual es mucho menor que en los 90, en los 2000. Hoy, en promedio, los chicos están iniciando su vida sexual entre los 12 y los 15 años de edad. Entonces, pues, sin ningún tipo de información, sin ningún tipo de protección, están mucho más expuestos a esto. Que ese es el dato que a mí me llama la atención de esta plática. La prevención tiene su gran pilar en la educación. Es correcto. Sí. Si Y cuando no quieres sabes, hacerla, te critican. Y cuando ellos llegan a querer promover y crear esta conciencia, esta responsabilidad de los papás, de guía, de educa a tu hijo, de pues si ya hoy están teniendo relaciones sexuales mucho más jóvenes, lejos de decirle, y tú no lo vas a hacer, es, ok, ¿cómo te vas a cuidar? Tienes que cuidarte, ¿cómo va a ser los responsables? Porque si no, se les puede literal cambiar totalmente el rumbo de su vida y cómo no permiten muchas familias que se les informe a sus hijos. Es que eso y es un absurdo, es un absurdo Sí, claro. que se critique esta clase de información, la información sobre la sexualidad, pero se critica absurdamente, ¿no? Sí, porque además es algo que está pasando, nos guste o no nos guste, Correcto. está sucediendo. Y los papás no vamos a solucionar nada volteando, haciendo como que no me doy cuenta. Por supuesto que todos los papás conocemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, y sabemos cuando algo está pasando. O sea, sabemos cuando están empezando a consumir drogas, empiezas a ver cambios en ellos. Sabemos cuando empiezan a tener relaciones sexuales, hay cambios sobre todo en la mujer físicos cuando una chica empieza a tener relaciones sexuales. Hay cambios en el carácter, hay cambios en la forma en que tú ves cómo se tratan los novios, te das cuenta cuando ya tienen relaciones sexuales. No basta. Entonces, o sea, no sirve de nada ocultar las cosas o hacer como que no pasa o yo no le voy a decir, o si tú, los Ya papás los se atreven adultos. a decirle a los hijos, estás teniendo una vida sexual, hay que ir al doctor. Ay, ¿cómo crees, mamá? No, o tú no me hables de eso. Ay, yo lo sé todo, yo lo investigo. No, señores, es importante sentarse a la mesa y hablar con sus hijos de lo que está pasando. No basta con encomendar a los hijos a la divina providencia. No es suficiente. Hay que atender estas campañas de salud que son fundamentales. Y también los adultos jóvenes, los adultos, porque hoy la incidencia del divorcio está muy alta, por ejemplo. Entonces salen de nuevo las personas, buscar segundas nupcias, se abren a nuevo tipo de relaciones. Ay, aunque no se divorcien. Hay los índices de infidelidad que más bien yo creo que los índices de infidelidad. Los modelos de convivencia social están cambiando y tiene que cambiar paralelo a ello también esta cultura de prevención y hoy todos la tenemos que abrazar porque desde un adolescente hasta un adulto puede contagiarse y ya escuchamos que no solo es un tema de sexo. Hay más formas de contagiarse y tenemos que tener el cuidado y la procuración cada uno por su persona. Es más parte, obviamente, del estigma de hablar del VIH cuando se empezó a hacer público. Era justamente el tema de que solamente era como una enfermedad que se detectaba a cierto grupo de la sociedad, que era la comunidad LGTB. Entonces, y después de que ya se fue como normalizando un poco más hablar del tema, lo asociaban con la promiscuidad también. Entonces, era una enfermedad que daba vergüenza. O sea, imagínense, cargar con esta horrible noticia de que eres portador de VIH, pero aparte de todo, ¿cómo te va a juzgar la gente con respecto a por qué tienes esa enfermedad? ¿No? Sí, o sea, estigmatizado. Es que entonces, porque además en este país, en general en México, todo lo que nos pasa es por culpa de uno, ¿no? Si a una mujer la violan es porque iba vestida de manera sugestiva, ¿no? Loco. Ajá, si te enfermas de VIH es porque eres un irresponsable y porque tienes relaciones con medio mundo. Entonces,
todo lo que nos pasa tiene que ver con lo que uno hace o no hace, y es importante que cambiemos esta mentalidad, que todos seamos parte del movimiento. No basta con lo que hace la Secretaría de Salud, las instituciones públicas como el IMSS, las asociaciones civiles que están dedicadas a atender esta problemática, los medios de comunicación, en difundir. Aquí todos somos parte de la solución, y principalmente la solución está en la casa, con los papás hablando con sus hijos, con los papás haciéndose responsable de su sexualidad también, porque hay muchos adultos que hoy en día tienen relaciones sexuales sin ningún tipo de protección. No importa que sea tu esposo, no importa que sea tu esposa, hay que usar preservativo porque hay que cuidarse de uno. Dicen que la principal responsabilidad que tenemos todos los seres humanos es cuidar de uno mismo, y nadie mejor que tú para cuidarte. De acuerdo. Es correcto, definitivamente. Yo sí quisiera decir esto, hay que ser empáticos. ¿Por qué? Porque haciendo un recuento, digo, ¿cuántas veces estuve expuesta a que posiblemente me hubieran contagiado, no? Entonces, sí hacer esto de ponerte en el lugar del paciente, en decir, o sea, ya tiene un diagnóstico de esta enfermedad en el que toda la vida va a vivir con ella, ¿no? Entonces, tratar de no juzgar. Es muy fácil juzgar y decir, no, pues es que andaba por ahí o andaba por allá o así, Sí. ¿no? Entonces, siempre ponerte en el lugar del paciente, de la persona, de decir, bueno, pues tal vez a mí me pudo pasar, ¿no? No juzgar, tratar los familiares, sobre todo de los pacientes, apoyarlos, ¿sí? Ellos necesitan el apoyo, el sentirse en su casa, el estar en esa red de apoyo que tienen, que son sus familiares, ¿sí? Y definitivamente la prevención está en uno, el cuidarse está en cada individuo. Muy acertado el comentario me ha tocado ver parejas de años, tenemos 20, 30 años de matrimonio y de repente mi esposo me contagió de VIH, ¿no? Entonces, también eso, si van a tener tipo de prácticas sexuales, pues usar el preservativo, ¿eh? Afortunadamente, ahorita tenemos 2 medidas que se están implementando por parte de la OMS a través del IMSS también, que es el PrEP y el PEP, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues una profilaxis antes de la exposición, es el PrEP. Digamos que esto se hace para evitar contagios. Es una prevención, no es el tomarse un retroviral, pero no quiere decir que ya con eso no vas a correr riesgo de contagio. Sí, es una prevención. Porque muchas veces pasa que tienen relaciones y se rompe el preservativo, ¿no? Sí. Entonces, si se llega a dar la relación con un paciente portador de VIH que además está indetectable, es decir, controlado del virus, el uso aunado al condón y al uso del PrEP, pues hay menos riesgo de contagio, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos encontrar el PrEP? Hay que acudir a su unidad de medicina familiar y preguntar por el PrEP, se les brinda toda la información. ¿A quiénes está dirigido el PrEP? Pues a todas las personas que tienen vida sexual activa, que deseen llevarlo, ¿sí? El PrEP no sustituye el preservativo, ya lo dejamos claro. Para quienes está encaminado, parejas serodiscordantes, es decir, por ejemplo, el esposo tiene VIH y la esposa no. Hay riesgo de contagio, pues porque hay intimidad, ¿no? Entonces, esta es una pareja serodiscordante. La esposa puede tomar el PrEP. Personas transgénero que tienen prácticas sexuales de alto riesgo, ¿no? Como las que ya habíamos mencionado. Hay esquemas para el PrEP y es muy importante aquí que el paciente decida, lo voy a llevar, porque tiene que llevar su proceso, tiene que hacerse sus análisis cada 3 meses, tomar la pastilla, porque pues, si no la tomas, pues no te va a hacer efecto, ¿no? Y el PEP, que es una profilaxis post-exposición. ¿Qué quiere decir? Que es, ya cuando tuviste el contagio, puedes tomar un retroviral que te puede ayudar a disminuir el porcentaje de contagio, ¿sí? Este PEP es muy importante que los pacientes sepan que se tiene que tomar antes de las 72 horas y se brinde en el área de urgencias. Pacientes que, por ejemplo, sufrieron algún tipo de violación pueden tener acceso a este PEP. Pacientes que tuvieron algún tipo de relación sexual y por lo consiguiente desconocen, se rompió el preservativo y dicen, estoy preocupado, quiero hacer algo, pues me tomo mi PEP, ¿no? Dentro de nosotros, los profesionales de la salud, pues que de repente
inyectamos a alguien o nos llevamos el dedito y nos picamos con la aguja, ¿no? O estamos en la cirugía y nos cae fluidos en los ojos, ¿no? Entonces, esto es el PEP, la profilaxis después de una posible exposición al VIH. Y no es de venta libre en las farmacias, ¿no? No. No. En cuestión al PrEP, sí hay medicamentos que se venden, pero en farmacias especializadas. Ujú. Es muy importante siempre, eso también se los quiero aclarar porque luego se automedican los pacientes, entonces es necesario, por favor, que acudan con el profesional de la salud, con el médico. ¿Por qué? Porque el médico es quien le va a pedir los laboratorios pertinentes. Recordemos que al paciente hay que estudiarlo, ¿sí? No, pero me refiero a los PrEP, o sea, a estos. A los medicamentos. Ajá. A estos dos O sea, por ejemplo, la píldora se del día puede comprar siguiente se puede conseguir en una farmacia, Ajá. ¿no? Sin prescripción Sí, médica. porque alguien que no tenga seguro social no va a poder llegar a urgencias. ¿O sí se los dan? Tiene que ser derecho a Derecho al ¿no? viento. Entonces, como tal, no. O sea, hay venta, sí, de ciertos retrovirales en farmacias especializadas. El problema muchas veces es que se tiene que hacer como por pedido. Entonces, cuando tú ya vas a tomar, por ejemplo, el PEP, que es después de la exposición, entonces te va a llegar en 4 o 5 días, entonces pues ya pasaron las 72 horas, ¿no? Entonces, después de las 72 horas ya no es efectivo. Chicos, se nos fue la hora volando. Vamos a las conclusiones porque estamos llegando al final de esta edición. Por favor, déjanos tus comentarios, si tienes alguna experiencia, algo que pueda contribuir a retroalimentar a quienes tienen dudas, a quienes ya viven con el virus. Por favor, déjalo en los comentarios. Y bueno, nos arrancamos. Augusto, la conclusión de hoy. Bueno, a mí primero me da mucho gusto esta entrevista con la doctora, una mujer joven, capaz, conocedora, muy conocedora del tema. Y por otro lado, también yo envío un saludo a Sorberta López de Paipit, con quien tengo alguna relación, a quien hemos apoyado en alguna ocasión. Y por cierto, yo les diría, si ustedes tienen por ahí una televisión que ya no les sirve, pero que funcione, desde luego, y alguna cosa que puedan aportar, hay instituciones como el Paipit que atienden a un buen número de pacientes del VIH. Y bueno, a todas esas instituciones, como decía Leslie muy atinadamente, o sea, tenemos que, como sociedad, ayudarnos entre todos, difundir esta información, que es una información sumamente delicada, ¿no? Por esto, este incremento de los casos, pues es motivo de alarma, hay que decirlo así. Y entonces, pues ayúdenos a dar a conocer esto que estamos comentando en este programa, convérselo con su familia, con sus amigos, porque es muy importante difundir este tema para que no se convierta otra vez en una pandemia impresionante como lo fue en algún tiempo el VIH. Julio. De hecho, dice que es la pandemia silenciosa, ¿no? O Sí, la denominan. Dormida, sí. Pero bueno, afortunadamente, como nos ha planteado la doctora, hay avances en el tratamiento, pero sobre todo, yo creo que la prevención, qué bueno que haya estos avances médicos en la ciencia, pero sobre todo antes de tener que acceder, que ir a esa opción, mejor la prevención. Claro, Nestle. Solo recordarles que Quintana Roo es el estado con mayor número de casos de contagios de VIH en el 2023. Se estima que vamos a cerrar con 1,000 nuevos casos de VIH en el estado. Los estados que le siguen son Colima, Yucatán, Tabasco y Veracruz. No es un juego, no se trata de una nota sensacionalista, no es un programa que hicimos hoy con la intención de asustar a la gente, sino por el contrario, que tomemos conciencia, que esta información que hoy se les presenta es importante que la compartan, que nos estemos informando continuamente, pero sobre todo que fomentemos y que practiquemos también la responsabilidad de tener una sexualidad responsable, protegidos y que con el SIDA no se juega, con el VIH no se juega. Con nuestra sexualidad no se juega. Cuidémonos todos. Doctora, algo que quieras compartir con todos los que nos están viendo en vivo y que nos vayan a ver en diferido para que cobren esta responsabilidad, este poder de cuidarse y evitar un contagio. Y quienes ya lo padecen, cómo poder sobrellevar la enfermedad. Ok, bueno, invitar a todo el público en general, a los jóvenes que piensan iniciar una vida sexual activa, simple y sencillamente prevención.
el saber usar un preservativo, tanto condón femenino como masculino, se pueden evitar pues muchas enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Invitar a mis pacientes, acudan a sus citas, háganse sus análisis, realmente tomen el tratamiento a como se les indica, y invitar a acercarse a su unidad de medicina familiar para el PrEP y para el PEP. Y en general, ahí está la prevención, ahí está el apoyo, la información, y también que se hagan sus chequeos, por favor. Si son pacientes que tienen estas prácticas sexuales de riesgo, realícense sus análisis, sus chequeos. Un diagnóstico a tiempo te brinda una mejor calidad de vida, que tú puedas ser un paciente que inicie tu tratamiento en estadios tempranos de la enfermedad y prevenir el SIDA. Pues ahí están las recomendaciones, las formas de contagio, algo de historia del SIDA que se conmemora la fecha para recordar que tenemos que prevenirlo este viernes 1 de diciembre. Estos son los otros datos. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerda darle me gusta, comentar, compartir, dejarnos temas que te gustaría que abordáramos en esta edición que hacemos especialmente para ti. Los otros datos, una producción de Producciones Veraz dirigida por el señor Víctor Vera, en alianza con Click Noticias, con Palco Quintanarroense y Ruptura 360. Gracias a la doctora Claudia León, médico tratante del VIH, responsable del turno vespertino de la consulta Clicida del Hospital General de Zona número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y gracias, por supuesto, a quienes están detrás de cámaras, Cela Serrano, Bruno Tapia y Antonio Sabido, quienes hacen posible que hoy nos estés viendo y tengas esta información de valor para que cuides tu salud.